Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniKaiserGas y esta es la segunda parte en la que terminamos de hablar de todos los jugadores legendarios que faltan, tanto en el centro del campo como en la delantera. Como he dicho en el vídeo anterior, si no lo has visto, pegarle un ojo. Hablamos desde Kevin De Pas en el centro del campo hasta Faraón, o desde Lionel hasta el señor Espina en la delantera. Vamos a poner directamente lo que es el jugador en las estadísticas que tengo yo en el juego y le vamos a subir como si estuviera al nivel 12, ¿vale chicos? Pues nada, pues que espero que os guste el vídeo, que el otro también lo hayáis visto y lo hayáis reventado a like como estáis haciendo. Y nada chavales, que ahora sí os dejo con el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale chicos, le toca a los centrocampistas. Vemos que tenemos a Kevin De Pas, a Faraón, Superson y Maestro Paul, ¿vale? Vamos a empezar como hemos visto antes. Vamos a empezar por el señor Kevin De Pas, que sí que lo tenemos. Y estas serían las estadísticas de Kevin De Pas. Estas han sido las estadísticas que más me han costado sacar, como os estáis dando cuenta. Y es porque es un jugador plano, tiene todas las estadísticas iguales, desde el tiro hasta el aguante. Por cierto, probarlo chicos, que a mí como jugador me encanta. Si lo tenéis, jugarlo, porque encima aparece en la Copa Legend y es uno de los jugadores que se puede subir con más facilidad, ¿vale? Una vez visto al Kevin, cerramos por aquí, sacamos a Faraón, que por suerte me tocó, fue el primer legendario que me tocó en el primer lunes legendario. Y estas serían sus estadísticas. Mirar ese sprint y ese aguante. Este jugador es una aberración de la naturaleza por esas dos estadísticas que para mí son bases en un jugador. Y mirar ese tiro, o sea, quedaros con este porque para mí verdaderamente sí que es el mejor centrocampista del juego, ¿vale? Una vez visto el señor Faraón, diréis, saca a Superson, crack, saca a Superson. Pues no chicos, no tengo a Superson, pero bueno, he hecho aquí una captura de una imagen que se ve Full HD, como estáis viendo del grupo de Facebook. Y sus estadísticas serían las siguientes, ¿vale? Como Superson está al nivel 1, me ha tocado, en vez de multiplicarlo por 90, porque han 10 niveles, lo he multiplicado por, o sea, le suman 99 puntos, ¿vale? A las estadísticas que serían 11 niveles, ¿vale? Así que ahí veis las estadísticas del señor Superson. Yo pensaba que este jugador era más rápido, pero vemos que el sprint no es su mejor estadística. Así que bueno, ojo, porque la apariencia en el juego engaña. Vale chicos, una vez visto a Superson, vamos a pasar al último centrocampista, supuestamente el peor de juego junto a él, que sería el señor Maestro Paul. Y aquí estarían sus estadísticas al nivel 12. Yo verdaderamente chicos, llevo un cacao ya con los números, entonces ya no sé si los estoy multiplicando bien, o sea, si estoy haciendo las operaciones bien. Espero que sí. Si hay algún fallo, comentármelo, no tener ningún pudor. Y ahora sí, pasamos a lo que yo pienso que todos vosotros estáis esperando, que son los delanteros. Vale chicos, ya estamos en la última parte del vídeo. Estamos con los delanteros, desde Lionel hasta Espina. Vamos a ver cómo los tenemos, bueno, cómo los tengo yo en este caso y a qué estadísticas llegaría, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar nada más y nada menos que sacando por aquí y por el señor Lionel, considerado el mejor delantero justo a Samba King, ¿de acuerdo? Vamos a poner en las estadísticas cómo quedaría al 12. Vemos esa velocidad, chavales, 148, una aberración, si no me acuerdo, más o menos es como la de Faraón. O sea, quedaos con el señor Lionel si lo tenéis e intentar explotarlo lo máximo, porque este jugador también se puede conseguir en torneos. Acordaros que este jugador se puede conseguir en torneos, igual que el señor Samba King, así que eso es muy bueno para poder subirlo. Eso sí, si tenéis suerte, porque si tenéis la misma suerte que tengo yo, que hace como una semana y media que no me toca un legendario, bueno, pues entonces ya ahí está la duda, ¿vale? El siguiente jugador que vamos a ver es al señor Samba King, uno de los últimos jugadores sin incorporarse al juego, ¿vale? Y estas serían sus mega estadísticas. Vemos que también tiene una buena velocidad, ¿vale? Pero en lo que más destaca es la entrada. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Imagino que será perfecto para hacer el juego del despeje y la robadilla, ¿vale? Vale, pues el siguiente...
antes de pasar al siguiente, este jugador también se puede conseguir en torneos, así que otro jugador asequible para subir. Si os dais cuenta, yo lo tengo al 3 con 8 cartitas. Por favor, miniclip, ya te lo pedí un par de veces, tío, sácamelo, tío, lo necesito, tío, lo necesito. Vale, después de haber llorado un poquito, lo que vamos a hacer es ir al siguiente que tenemos en la lista, que es el señor Kylian Mbappé, ¿vale? Estas serían las estadísticas de Kylian. Como vemos, otro jugador que revienta el sprint. O sea, qué placer dan ver esos números, tío. Ojalá me tocaran más cartas de Kylian, tío. Es un jugador que me encanta dentro del juego y fuera de él. Y pues bueno, estamos a la espera de que nos toque alguno en algún sobre legendario de esos. Vale, chicos, pues pasamos al siguiente. El siguiente es Ronaldo, otro jugador que me encanta, ¿vale? Y es, bueno, me encanta tanto fuera. Es un jugador que sigo desde que la etapa en el Sporting de Lisboa. O sea, una bestia parda. Vemos que aquí su fuerte es el tiro. Yo le hubiese puesto un poquito más de velocidad, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe, Ronaldo se basa en que es un delantero nato en lo que es en ataque. Y vemos que sus estadísticas también asustan bastante, chicos. Bastante. Vale, terminamos con el señor Ronaldo y vamos con Manu. Manu es un jugador que me ha pasado lo mismo que antes. Voy a tener que sacar una fotico porque es uno de los delanteros que es, delanteros y legendario que se me resiste a salirme, ¿vale? Vemos sus estadísticas, vemos que es otro jugador rapidísimo y encima tiene un tiro bestial. Es un jugador que me encanta, aquí en la imagen no se aprecia, pero la rayita es espectacular. Vale, chicos, una vez visto al señor, vamos a por el siguiente, que es Black. Este compramos la oferta, veis que tengo, lo he subido un nivel y tengo, porque compramos la oferta, que la dejaré, si queréis, al final del vídeo, por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Vemos al señor Zlatan, que yo a este jugador lo hubiese subido mucho más. Vamos a sacar sus estadísticas al tope, ¿vale? Y vemos que tanto en tiro como en pase como en sprint tiene una media parecida. Y eso es lo que más destaca, pero es un jugador bastante igualado. No tanto como Kevin De Pass, pero sí que está bastante igualado. Vale, chicos, y ahora vamos a pasar al último, al que yo verdaderamente no sé por qué le tengo tanta rabia, al señor Espina, Eric Cantona, el señor Alex Ubago, según Ansaldi MA. Y pues tantos motes salió cuando apareció que este jugador era legendario, ¿vale? Como tampoco lo tengo, y es un jugador que verdaderamente sí que no me corre mucha prisa tenerlo, vemos que estas son sus estadísticas. Vemos que es realmente, como dice Ansaldi, un parecido bastante razonable a Alex Ubago. Y nada, chavales, pues esto sería todo por hoy en este vidiaco. Me ha costado bastante, le he tenido que dar bastante caña. Bueno, si habéis visto otro vídeo que hay parecido a este que tiene Ansaldi, que se ven las listas, pues aparecen bastantes jugadores, ¿vale? Estos son los legendarios, los hemos repartido en trozos. Y bueno, si queréis los épicos y los raros y los normales, pues me lo dejáis por los comentarios. Preparamos otro vídeo de estos espectacular. Y nada, chavales, like, campanita, muchísimo amor a este vídeo, por favor, porque es de los que me ha costado hacer. Y sobre todo eso, daros las gracias por estar aquí. Ayer, no sé, por arte de magia subimos 14 suscriptores, o sea, una locura, tíos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Muchísimas gracias a todos. Y nada, que no, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, chicos, para terminar el vídeo quiero dejar claro, ¿vale? Por ejemplo, al señor John, que me comentó que hicieron un reto en el cual jugáramos una Champions Cup con el señor Demir y meter, creo que eran 4 goles con él, porque era su jugador favorito. Decir que el vídeo lo tengo grabado, ¿vale? No sé cómo decirlo, igual no termina del todo bien ese vídeo, ¿vale? Entonces no sé si subir ese o preparar otro y subírtelo. Voy a subir uno u otro mañana, ¿vale? Así que quede claro que no me he olvidado de tu reto. A los demás, chicos, recordaros que me podéis dejar comentarios en la caja de comentarios pidiéndome cualquier cosilla e intentaremos cumplir todos los retos posibles que me propongáis. Eso sí, que sean realistas, por favor, que hay algunos que me pedís que me dan verdaderamente miedo. Pues nada, chavales, que ahora sí que ya no me enrollo más y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. To feel at ease, all I ever needed was to care
my feet.